Los hechos que desencadenó el licenciado Orlando Pettinati el miércoles fue, no, el martes, sí. El martes a la noche, si hoy es jueves con esto del feriado, el martes a la noche en el programa Todas las Voces de Montecarlo Televisión que conduce el colega Daniel Castro, tuvieron otras repercusiones en el día de ayer cuando el propio Daniel Castro entrevistó en radio y también en televisión al presidente el actual presidente del Frente Amplio, Daniel Miranda, que en su momento fue quien o una de las dos personas que recibió a Pettinati, que había sido acompañado por Eduardo Sainz, después trascendió quién había sido el amigo que Pettinati llevó como testigo. Eventualmente, como decía Jorge, escucharemos parte de lo que dijo Javier Miranda anoche al propio Daniel Castro para tener una idea, porque nosotros también lo habíamos invitado por ser la radio en la que trabaja Pettinati y porque habló con nosotros extensamente ayer de mañana, pero luego de una primera respuesta positiva después ha quedado en el camino. Nosotros vamos a hablar ahora con otro Miranda que no tiene parentesco, o por lo menos no lo sé yo, ahora se lo vamos a preguntar, que es el pastor Daniel Miranda, que ha denunciado hace algunos años y lo ha hecho directamente frente a algunas personas supuestos lugares de enterramientos de detenidos desaparecidos. Le doy los buenos días al pastor Daniel Miranda. Miranda, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. ¿Usted tiene familiarmente algo que ver con Javier Miranda? Tiene mucho parecido físico, somos una familia muy grande. Mi abuela tuvo 14 hijos, sus hermanas, mis tías abuelas también. Es probable que sí, pero no tengo idea si es un parentesco cercano, pero somos unos cuantos. Por lo que usted me decía fuera del aire, y va a tener que ver con lo que usted el relato que va a contar públicamente, su padre también era un pastor que incluso, y de ahí viene la historia, predicó en las cárceles en la época de la dictadura, ¿es así? Nosotros somos una familia evangélica por cuarta generación en el Uruguay. Mi padre fue pastor de una iglesia tradicional evangélica aquí en Uruguay, la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, y sí, entre las actividades que tenía era predicar en las cárceles también, aunque su paso por la cárcel no tiene que ver con haber predicado solamente, sino a raíz del relato que te puedo contar, tuvo que atravesar unos cuantos años de cárcel confusa que nunca entendimos por qué. Bien, arranquemos por ahí entonces. ¿Por qué su padre en pleno año 1976 es condenado en plena dictadura a lo que a la postre fueron 4 años de cárcel? Un 23 de diciembre de ese año, y si no recuerdo mal fue en el 75, porque el 76 fue el primer año que él estuvo preso, en el 80 le dan la libertad. 2 hombres de civil llegan a la iglesia. Nosotros vivíamos en Estanislao Vega, entre Martín Rodríguez y Burgues. En el medio está Ortiz de Zárate, pero es de Ortiz de Zárate a Burgues son 50 metros, una calle cortita que está cortada por el 5º de Infantería. Llegan 2 hombres de civil en una lambreta, hablan con mi padre, uno se va caminando a la parada del ómnibus ahí en la esquina del Cementerio del Norte, y el otro se lleva a mi padre en la moto y vuelve 4 años después. No entendíamos el porqué, pero bueno, lamentablemente quedó detenido y no volvió más. Pero eso nosotros presumimos a partir de la democracia y de montones de cosas que sucedieron, que tuvo que ver con el relato de algo que yo escuché cuando tenía aproximadamente unos 10 años, una conversación entre mi tío y mi padre. Estoy escuchando atentamente. Ajá, bueno, una conversación donde que a mí me afecta en lo personal porque era el tío que yo más quería, el tío que llevaba más bien conmigo, y era ese tío padrino que era muy bueno conmigo. Yo lo veo una tarde conversando con mi padre en el patio, allí en Estanislao Vega, llorando, y yo nunca había visto a mi tío llorar. Yo, sin que ellos me vean, me acerco porque me impacta la imagen, y yo escucho a mi tío, que era soldado del batallón número 13, el que está en Mendoza, conversando con mi padre y diciéndole
yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, yo tengo que hablar de esto, yo no puedo más con esto. Entonces me quedo impactado porque el tío lloraba y me pongo a escuchar, y mi tío le contaba a mi padre que él, siendo chofer del batallón, lo hacían manejar camiones en las madrugadas, camiones llenos de material, de balastro, donde él tenía que, lo hacían, no sé de dónde salían los camiones, que eso no lo recuerdo, pero él era soldado del batallón número 13, y lo hacían ir al 5º de Infantería, el cuartel que estaba frente a casa, pero no entrar por el frente, por Burgues, sino por los fondos, que eran los portones grandes que daban por José María Silva, que está al costado del Cementerio del Norte, entre el cementerio y el cuartel José María Silva, que va rumbo a Garzón, ¿no? Que va rumbo allá, sí, a Garzón. Lo hacían entrar por los portones grandes del fondo y le hacían bajar el material en unos pozos enormes, grandes, que eran cimientos de unos galpones que estaban construyendo en el 5º de Infantería. Él lo que decía era que le asombraba el tamaño de los pozos, porque eran de 6 metros, yo recuerdo que él decía 6 metros, eran enormes, y relataba que echaban material abajo, echaban portland, echaban cal y echaban agua, y le hacían volcar los camiones allí, y él veía que entre el pedregullo, entre el balastro que le echaba, caían bolsas negras. Y él le decía a mi padre, sé que son personas y no puedo con esto, y no puedo con esto. Mi padre, recuerdo que mi padre le decía, tenés que hablarlo con alguien, no hables con cualquiera, tenés que hablarlo con alguien. Y el tío lloraba y le decía, pero ahí puede ir un hijo mío, ahí puede ir un sobrino, ahí puede ir un hermano mío, yo no puedo hacer más esto. Después seguía el relato, y él relataba que encima de lo que él tiraba echaban más portland, echaban más cal, echaban más agua, y lo hacían irse, y entonces mi padre me preguntaba, pero ¿cuánta gente fue? Un montón, Basilio, un montón, le decía mi tío a mi padre. Si tuviéramos que... Sí, dígame, ¿se llamaba? Se llamaba... perdón, el recuerdo me pone mal. Ermitaño Miranda, Ermitaño Miranda Pacheco, se llamaba mi tío. Era soldado, yo no recuerdo bien si llegó a ser cabo. Bueno, el tema es que posterior a eso, con los relatos de familiares luego, mi tío fue a hablar con su superior inmediato y le dijo que por estas mismas razones que le decía a mi padre, que no podía continuar con eso porque él un día podía estar enterrando en esos lugares personas de su propio parentesco, de su propia amistad, y él, una cuestión de conciencia cristiana, porque éramos todos cristianos, no podía seguir con eso. Entonces tuvo allí un gran problema con su superior inmediato y le dieron 3 meses de arresto, lo torturaron, lo trataron muy mal, lo estropearon y le dieron la baja, so pena de hablar del tema con alguien, peligrando su propia vida. Eso fue un tema terrible dentro de la familia, porque nunca había pasado algo como eso en la familia. Hablamos de qué años cuando él iba con esos camiones. Y estamos hablando de mediados de los 70, porque si yo tenía 10 años, yo nací en el 65. Ahí está. Estamos entre el 75 y el 76. El tema es que... Y estamos hablando del 5º de Infantería, que le voy a pedir que me repita el lugar exacto donde está el 5º de Infantería. El 5º de Infantería está en la esquina del Cementerio del Norte, en Burgues, entre José María Silva... Ahí está. Y creo que la otra es Francisco Pla, porque son como 4 cuadras. Sí, son cuadras sin corte, sí. Sí. El tema siguiente es que al poco tiempo a mi padre se lo llevan, y por lo que sabemos, en el tiempo que mi tío estuvo detenido, esos 3 meses de arresto, no sé cómo le llamarían, él tuvo que haber dicho con quienes habló del tema, y él habló con mi padre, que fue con el único que habló del tema y el que le aconsejó dejar de hacer eso.
Mi padre desaparece al poco tiempo y vuelve 4 años por una causa, mi padre fue acusado de violación. Una cosa que era imposible, una cosa que no podía suceder. La persona que lo denuncia tenía como marido a un militar. La persona que denuncia a mi padre, que era la madre de la chica. Cuando la denuncia procede y mi padre lo meten detenido, el que era marido de la madre de quien denuncia a mi padre pasa a ser el marido de esa gurisa. Uh-huh. Una situación muy extraña. ¿Cómo puede ser que la pareja de la madre que denuncia a mi padre por haberle violado a la hija pasa a ser el marido de la hija posteriormente y está con ella años hasta que, bueno, cuando todo esto termina, después nos enteramos que él se fue, un militar llamado Moraes. ¿Por qué se casó con la sobrina? Porque con la sobrina de mi padre, siendo la pareja de la madre, para mantener en custodia el relato, que era mentira. El hecho es que 4 años después, a través del abogado Canaval, el doctor Rodolfo Canaval, se contacta con el doctor Uruguay Tourné, quien le presenta la causa a la señora de la Reta, quien dice públicamente que esta causa es armada, este señor es inocente, esto no es real, y firmó la absolución de mi padre y la inmediata libertad. Creo que ella era jerarca del llamado Ministerio de Justicia que había en ese tiempo, y mi padre es liberado sin causa y sin pena, habiéndose comido 4 años y habiendo pasado por el Tacoma, el Miguelete, Punta Carretas y la cárcel de Libertad. Lo trasladaban todo el tiempo de cárcel en cárcel, también nunca entendíamos por qué. Este relato que nos está contando ahora al aire, ¿a quién se lo contó en años anteriores? Bueno, cuando todo esto comienza, el tema de las excavaciones y se pedía información y se daba un mail, yo primero que nada lo hablé con Juan Rull Ferreira y se lo presenté y él quedó totalmente comprometido a ponerlo a trabajar y a saber qué se podía hacer con esa información. Nunca más supe nada de Juan Rull Ferreira. Después lo hablé con López Mas, quien también me dijo lo mismo. Tuvimos una serie de charlas por mail en las que él me pregunta cosas, yo le respondo, y quedó en que lo iba a poner justamente a estudio y que lo iba a verificar y a trabajar con eso. Nunca más supe nada de López Mas. Lo hablé con otras personas con el paso del tiempo hasta que decidí no hablarlo con más nadie, hasta que ahora hace un tiempo surgió el tema de nuevo y a través de interposita personas se lo hice llegar al periodista Alberto Silva, que es lo más cercano, creo que fue el año pasado, de que, bueno, espero algún resultado, no porque yo quiera participar de este tema, sino porque es algo que mi padre se llevó en la conciencia y yo no me lo quiero llevar, y creo que por una cuestión moral, una cuestión de principio cristiano de vida, uno no debe guardarse estas cosas, por más que yo esté en las antípodas de la ideología de izquierda y de las actividades que tuvieron quienes murieron a causa de haberse levantado en armas contra el Estado, ¿verdad? En su conocimiento, ¿qué hay ahora arriba de esos pozos gigantescos que fueron rellenados en el quinto de infantería, físicamente? Yo escuchaba a López Mas decir que él quiso excavar en un galpón en el batallón 13 y que familiares interpusieron una petición de no hacerlo. ¿Por qué López Mas quiere hacerlo? Me pregunté ayer. Porque no solo mi relato debe ser coincidente con otros que lo mueven a él a estar seguro, tener la convicción de que en los cimientos de los galpones construidos en el 13 como en el quinto, que es de lo que yo tengo conocimiento por este relato, hay desaparecidos volcados allí en camiones con material para el ocultamiento de los mismos. Yo tengo la convicción, porque este relato lo tengo impreso en el alma como tatuaje desde ese día, que en los cimientos de los galpones construidos, yo cuando era chico, en esa misma época, las actividades que se hacían en el barrio, porque la mayor parte de la gente que vivía alrededor eran militares que trabajaban en ese cuartel, en el quinto, y cuando había actividades del Día del Niño, Papá Noel y esas cosas, los militares hacían fiestas en el cuartel.
y abrían las puertas del frente y todos los familiares entraban con sus niños. Como mi padre era el pastor de la cuadra del barrio, las vecinas nos llevaban a nosotros como parte de la familia de ellos y entrábamos. Y yo recuerdo a esa edad cómo recién se estaban construyendo grandes galpones, porque en uno de los galpones que se hacían las fiestas eran cientos de niños, al que yo me tocó ir con los niños que fui, estaba sin terminar. En esa época se estaban construyendo galpones en el Quinto de Infantería y me queda esa sensación de que hoy, ¿no? De que yo estaba participando allí en un lugar donde debajo, en los cimientos, y quiero ser claro en esto, en los patines, en los pozos que se arman para luego por encima cubrir, hacer los cimientos de los galpones, de las construcciones, allí se volcaban cuerpos mezclados con material para luego construir encima. A mí me queda una sola duda en el relato que haces, cuando tú hablas de los familiares que trabajaban allí. ¿Ellos vieron los cuerpos o los retiraban y no los vieron? ¿O es presunción lo de los cuerpos? ¿Alguien los vio de tu entorno? ¿Cómo? No entendí. Claro, tú dijiste que se preguntaban por qué tanto material, por qué ponían la cal, por qué. ¿Pero ellos veían que ponían cuerpos o lo de los cuerpos en realidad lo presumían? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien te dijo yo vi poner cuerpos allí? Sí, mi tío le contaba a mi padre que él no podía con la carga de ver, con la carga moral, sentimental, de ver cuando la máquina, el camión levanta la parte trasera para volcar el material en los pozos, entre el pedregullo que caían bolsas negras con cuerpos de personas. Ah, tu tío entonces... Mi padre le pregunta... Fue lo que dijo en el comienzo de la nota. Claro, lo que mi padre le pregunta, pero fueron muchos, ¿cuántos fueron? Un montón, Basilio, un montón, y lloraba. Era tu tío directamente el que los vio caer. Yo pensé que tu tío lo retiró, porque me pareció que era, que era este militar que después fue... Le decíamos el tío Mito, se llama Ermitaño Miranda Pacheco, revestía en el número 3. Claro, es él el que los ve. Tampoco no me había quedado claro en el relato si es que era que le contaban al que le contaban que le contó tu padre. O sea, directamente... Él pide dejar de hacer eso. Cuando habla con mi padre le aconseja que eso no podía seguir sucediendo, que él no podía hacerlo. Cuando mi padre aconseja, él va y pide por favor no hacerlo más, que él eso no lo quería hacer. Sí, ahí viene con el relato los 3 meses lo guardan 3 meses, le dan de palo hasta que se aburren y luego lo tiran para afuera con la pena. Usted de esto no habla, eso lo recuerdo. Perfecto. Bien, ¿y por qué la decisión de decirlo públicamente ahora, Miranda, esto? Yo lo vengo diciendo desde que no sé si 6 años para atrás, desde atrás para aquí, tratando de dejarlo en claro, porque ¿qué pasa? Uno, como pastor, tiene la obligación de guardar el secreto de confesión. El tema es que la confesión no fue a mí, mi padre se la llevó a la tumba y bien hecho que lo hizo, aunque mal hecho que lo hizo también. Y es algo con lo que yo no quiero lidiar en la conciencia, ni quiero heredarle a mis hijos. El dolor que yo siento por lo que vivió mi tío, por lo que vivió mi padre. Pero el relato a ti te llega por tu padre o por tu tío. El relato me llega por la conversación entre mi padre y mi tío. Que por lo que él escuchó. No, está bien, pero ¿cómo te llegaba el relato? ¿Estuviste presente en la conversación entre ellos? Porque dijiste recién lo del secreto de confesión de tu padre, que tu padre se lo llevó a la tumba, por eso sí. Claro, porque mi padre nunca lo habló, ni nunca lo denunció, ni nunca lo dijo. Mi padre era una tumba en todo lo que... Claro. Mi padre no sabía que yo estaba allí escuchando el relato. Ah, por eso. No, ellos no sabían que... De haberlo sabido, me hubiera corrido a patadas de ese lugar. Mi padre era fiel a su ministerio, fue fiel, murió a los 51 años de cáncer de colon, y siempre nos preguntamos por qué un hombre sano como mi padre. Pues con el paso del tiempo entendimos que 4 años preso, pasando por todas las cárceles conocidas a las que mi madre iba caminando a buscar y encontrarlo donde lo habían metido, siempre estaba escondido en alguna parte, y mi padre sufrió lo que debe haber sufrido, que no sabemos qué fue. ¿Y tu tío falleció en qué año? No recuerdo, hace unos cuantos años, no recuerdo bien el año. Él tampoco nunca se planteó... El hospital militar, mi tío se convirtió de ser un cristiano, protestante y practicante, en un alcohólico que murió de cirrosis al final, en el hospital militar. Pero no llegó a denunciar, no llegó en el periodo democrático, no llegó a hacer esta denuncia personalmente. Estas cosas son misterios que se guardan en familia. Cuando somos familias cristianas que tienen este tipo de ministerio, que estamos en lugares de liderazgo,
nos debemos al que nos confiesa. Entonces se guarda, pero eso termina afectando la vida, la familia, las emociones y todo lo demás. Pero no te denuncian. Miranda, ¿usted conserva alguno de los intercambios vía mail con Juan Raúl Ferreira, con López Mas? Y sí, los tengo que tener en el archivo del mail. ¿Y nunca le contestaron? Salvo esas conversaciones, hasta el día de hoy nadie jamás se contactó conmigo por ninguna de estas razones. Al escuchar a López Mas ayer decir eso, que él decía, yo quise excavar en un galpón y no me dejaron, ahí me viene, porque él inclusive comentó en la entrevista que le hicieron ayer, creo que fue en Canal 4, dijo que fueron los familiares que... Por relatos que me han llegado, porque le contaron de terceros, certificaba, uno de los relatos fue el que yo le hice en ese tiempo y el que algunos más le habían hecho sobre el mismo sistema, ¿no?, de desaparición de personas. Sí, a mí me llamó la atención, yo no sé si usted escuchó lo mismo, que él dijo que la organización de familiares fue la que dijo que no. A mí lo que me llama la atención, yo lo que me gustaría decir de esto es, López Mas quería excavar en un galpón por tener la convicción de que podía encontrar algo. Por la misma razón, Familiares no quiere excavar. No permitió. Eso lo dijo él, además, ¿no? Eso es lo que algo de lo que me hago cargo en decir, porque la causa de desaparecidos está viciada de todo tipo de irregularidades, y ayer decía, y está feo que lo diga, pero la causa de desaparecidos apesta. Escuchando a Miranda ayer, la causa de desaparecidos apesta. Viendo cómo el gobierno se ha manejado con este tema, la causa de desaparecidos apesta. Por esto que yo he contado, se sabe y se corrobora por otras razones, escuchando a López Mas, repito, lamentablemente debo nombrarlo así, corrobora que él tiene más relatos que hablan de lo mismo que hablo yo. ¿Y por qué no quiere Familiares? No quiere saberlo. Bueno, habría que hablar con Familiares porque yo no se los he escuchado a Familiares, ¿no? Yo escucho que se quejan, que piden explicaciones y que algunos dicen que se comunicaron ayer con todo el mundo. Sí, obviamente. Pero hoy, ¿por qué no de hace 6 años para atrás cuando muchos venimos diciendo este tipo de cosas? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hoy? Porque hoy está en la tele. Sí. ¿Por qué Familiares ahora habla? Si sabe esto de hace 6 años o más. Muy bien. Vamos a estar en contacto, Pastor Daniel Miranda, para saber si genera alguna reacción también esto que usted está diciendo hoy públicamente. Hay allí en la órbita... Yo, como te decía antes, lo mío no es una denuncia, porque no tengo pruebas. Ahora, si lo que yo digo se constatan fechas, se constata el tema de mi tío, los tiempos, y o sea, es claro de que es como es. Entonces lo mío es el relato de algo que yo viví, que lo sé de la boca de mi tío. Ahora estoy viendo López Mas en la pantalla del 4, no tengo el volumen, pero está diciendo lo mismo que dijo ayer. Sí, esa es la entrevista de ayer. Sí, entonces yo tengo el relato, no puedo hacer denuncia porque no tengo cómo probarlo, pero mi relato está confirmado por un montón de cosas. Y bueno, si sirve, espero que sirva para que aquellos que no tienen a su gente cerca donde ir a llevarle una flor, por lo menos la tengan, siendo lo que justicia, ¿no?, debe darle a esa gente. Pastor Daniel Miranda, gracias por hoy y por decidir hablar públicamente sobre este tema. Bárbaro, gracias a ustedes por escuchar y espero sea la última vez que tenga que públicamente decir esto para que alguien diga si lo tiene y si lo está trabajando. 101.9 93.5 Azul.